Otro jueves infernal con un calor que no soportamos en ningún lado, y eso que estoy en Ajijic, 2 grados menos, pero de todos modos se siente muy cañón. Y el día de hoy, señor Pelón, por favor, preséntame a quien invitaste, porque creo yo que es una persona que es, además de importante, tiene algo que decirnos a todos los choreros para ir al Cabañas. Sí, o sea, afortunadamente creo que es de esas veces en que sí vamos a salir a tiempo para que sí sea un aviso, además de una narración de lo que va a ser. Bienvenida a Mónica Ashida. Hola, buenas ¿Cómo tardes. estás? Qué gusto verte, Mónica. Igualmente, me da mucho gusto verlos. Muchas gracias por la invitación. No, pues qué chido. O sea, los Ashida Ahí es una está, mira, ya familia. sacó, ya viste, ahorita los que no están en el radio y en el podcast no vieron, pero sacó su abanico Abanico, yucateco. abanico rojo. Es que mira, si nosotros tenemos calor así sentados, imagínate, Mónica está chambeando. O sea, Mónica está terminando de curar una exposición que suena que va a estar muy bien, que es como una especie de revisión de la colección de Carlos Ashida, tu hermano, ¿no? Sí, sí, en realidad esta fue una invitación que me hicieron muy amablemente Susana Chávez, directora del Museo Cabañas, y Víctor Palacios, que es el curador en jefe del museo. Me invitaron hace ya casi un año, yo creo que llevamos, de que me llamaron para ver si podíamos hacer una exposición. Ellos querían homenajear a Carlos, que fue curador en jefe aquí del Cabañas, fue su último trabajo, digamos, en vida. Entonces, les parecía como muy importante poder hacerlo regresar a este Sí, espacio Sí. y sí, hacer sí. que conozcan, ¿no?, su legado justamente a partir de aquí. ¿Va a Es estar que, grande? O sea, ¿va a ser una expo grande? Sí, es todo el circuito sur, creo. Tengo graves problemas entre el norte y sur, pero creo que es el ¿Cuál es el circuito. circuito sur del Cabañas? Es Mira, que está enorme el Cabañas. O ya sea, sé, pero esta es entrando, tienen la capilla enfrente y ya son ajá. las salas del lado derecho. Ah, ya, Es todo ya. ese circuito. Entonces, sí es una exposición muy grande, son más de 100 piezas las que se van a mostrar. Y ¿De bueno, qué la idea tanto, o sea, qué tanto hay en esa colección? O sea, de qué tan diversa es o hay qué onda? muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas porque hablamos de que es una colección que es su particularidad y creo que lo que la vuelve especial, de alguna manera, es que es una exposición, es una colección archivo, digamos. Es una memoria de todo lo que ha sucedido a lo largo de la carrera de Carlos y de quienes nos hemos integrado, ¿no?, familiarmente en este recorrido a lo largo de ya casi 4 décadas. O sea, suena terrible, Sí, pero no, no, pues no. es Pues, el tiempo que ha pasado. pero es que digo, creo que la mayoría de ustedes de la familia Shida les dio por el arte, ¿no? O sea, tanto como artistas, Y curadores, galeros, ya no sé qué tanto puede, o sea, qué tanto, o cómo, lo que por te ejemplo, imagines, sí. sí, Básicamente en todas las formas de hacer arte sí, hemos estado, pero por suerte somos 6, así es que la mitad nos dedicamos al arte y la otra mitad son gente de bien. Entonces, ándale. se equilibra, ¿no? oye, Mónica, me da mucho gusto porque el Cabañas es un gran lugar para ir a ver exposiciones. Sí, Eh, ya vi que sacaste tu abanico, pero de todos modos esos techos tan altos que tienen ahí en el Cabañas y demás, es para que mañana, ¿esto empieza el viernes o el sábado? ¿Cuándo empieza? el sábado a la 1 de la tarde es la inauguración y ahí estará hasta septiembre, el 17 de septiembre, son 3 meses, que es julio, Oye, muy agosto. bien. Sí, Oye, y ¿y de ahí qué? se va a la Ciudad de México, ¿eh? De aquí se va a la Ciudad de México, al Museo de Arte Moderno, Ah, para el de que arte moderno, también, ah, qué padre. si no la alcanzaron a ver, quieren viajar para allá, pues también por allá la podrán encontrar. No, pero yo digo que sí, los tapatíos tenemos que ir al Cabañas a ver Sí, esta Sí, exposición, claro. que se llama Toda sangre llega al lugar de su quietud. sí. Muy, muy ¿Eh? elegante título. ¿De dónde llega eso? Mira, los títulos son algo que me cuesta muchísimo trabajo porque obviamente es como el primer impacto hacia el espectador y es como hacerlos que les dé curiosidad, que sientan que hay algo por ahí que los atrae. Y pues evidentemente es una exposición que es muy, pues muy cercana a mi corazón en muchos sentidos, pues, ¿no? Sí, sí, Obviamente sí. me unen lazos familiares, afectivos, profesionales, de todo tipo, pero quería que fuera una exposición no de lamento, ¿no? Es decir, no como de pérdida, sino de legado. Y estuve por ahí, ya sabes, leyendo por aquí, por allá, y de dónde salía el texto y de quién sabe qué. Y resulta que me encontré con esta frase que es una frase que es parte de un verso del Chilambalam,
Ajá. el libro de los mayas, que es un verso muy bonito, que es un poquito cursi, ¿no? Porque habla del sol y de la luna y del viento y de la tierra y todo, pero cierra con esto, que dice, toda sangre llega al lugar de su quietud. Y me gustó mucho porque tiene como una reminiscencia doble. Evidentemente la sangre nos lleva a la idea de la muerte, pues, ¿no? Por supuesto, Sí, hay una sí. pérdida por ahí, pero también me gusta pensar que la sangre nos remite a lo filial y a lo fraternal. Es decir, hay algo también, ¿no? Es la sangre misma que nos está llamando. Y me gusta pensar que se habla de un gran esfuerzo, de un gran trayecto, de muchísimos años, de muchísimo tiempo, de muchísimas cosas, que encuentra, ¿no? Un lugar de paz, un lugar de quietud, un lugar desde el cual ya necesita ser revisado por alguien más, ¿no? Es un lugar de partida hacia otra cosa y que nos puede permitir justo dar pie como a esta idea de que se reciba esta pequeña parte, porque obviamente haría falta mucha más investigación, mucho más espacio, pero sí como un primer acercamiento a un legado de tanto tiempo y de tantos cambios, de tantas propuestas, de tantas ideas que a lo largo de 40 años conformaron, ¿no?, el escenario de lo que fue el arte contemporáneo, y como este camino y esta ruta que Carlos inició, que nos dio pie y que pues sigue vivo de muchas maneras, y que pues es importante, ¿no?, que se vea, que las jóvenes generaciones puedan tener acceso a ellas, que sepan como de dónde vienen y que entiendan que esta es una parte más de un mosaico muy grande, ¿no?, de esfuerzos y de puntos de vista que conforman lo que es el arte y la cultura de nuestro estado, de nuestro país, y por supuesto que seguramente de una historia mucho más grande, ¿no? Es que Entonces, como Carlos siempre se destacó por una mente muy, muy abierta, o sea, le gustaba desde lo muy clásico hasta lo muy conceptualoide, avant-garde, entonces por eso, no sé, me imagino una gran variedad de cosas, pero no sé, ¿hay alguna especie de hilo conductor sí, o...? sí, de hecho, lo primero fue entender que la invitación que me hicieron fue a homenajear a Carlos y su legado, ¿no? Como entender que él es el punto de partida. Entonces, a partir de eso, es tratar de presentarlo de alguna manera que en líneas generales dé idea de ese camino, aunque no pueda ser completo, aunque no pueda ser todo, pero en este caso lo que hice fue tomar como ciertas iniciativas que él desarrolló a lo largo de su carrera, como para ir en ese camino juntos a través de archivo, de entrevistas, de algunos videos y de las obras mismas de la colección, como ir llevando al espectador a través de este camino de evolución artística, ¿no? De cómo iban entrelazándose las generaciones para dar paso a nuevos lenguajes y ver cómo se modificaban, ¿no?, todas estas formas, desde técnicas hasta conceptuales, hasta ideológicas, y hasta entender cómo se formaban generación con generación, acorde al contexto en el que les tocaba vivir y sus preocupaciones y temas que necesitaban, ¿no?, ser explorados. Porque, o Entonces, sea, perdón, o sea, mencionaste 4 décadas, o sea, casi desde el principio de su carrera sí, empezó a coleccionar, Carlos. sí, si hablamos de principios de los 80, digamos 82, 83, que es cuando se inicia la colección formalmente con una serie de adquisiciones, ya saben, en esta idea de renovar la casa familiar, que hubiera algunas piezas, aprovechando también como la relación familiar con mi tío Jorge Hartung y mi tía Beatriz, ¿no?, que eran amigos de Reyes Ferreira, que tenían como amistad con los pintores que en Sí. ese momento estaban muy activos. Entonces, como aprovechar ese lazo para empezar a coleccionar ciertas cosas. Es muy curioso porque la colección en sus inicios es de grandes maestros. O sea, uno pensaría que uno llega a Soriano o a Tamayo o a Geritz a Reyes Ferreira, al final ya maduro, ¿no? Y sin embargo, Carlos va al contrario, es muy al principio de la colección, Así empieza a contar empieza. a estos maestros, y hacia el final de la colección es gente joven, es decir, estamos hablando de las nuevas generaciones que iban llegando, y entonces se va modificando no solamente una línea discursiva, sino también visualmente se puede ir viendo cómo se modifican las estéticas, cómo se van incorporando nuevas técnicas,
cómo se integran, ¿no?, al discurso contemporáneo la artesanía, los procesos industriales. Bueno, perdón, o sea, yo me acuerdo, no sé si fue de las últimas, o a ver, tú me dirás, o sea, una de las últimas que curó Carlos, ahí si no me equivoco, fue en el Cabañas, Sí, como de muchos, autores, pero como muy marginales, o sea, sí, como que no sí, estaban, digamos, en el circuito sí, oficial del arte, estaban sí. como por los lados, o sea. Es que justamente esa exposición a la que te refieres se llama Las Buenas Intenciones y fue una exposición en la que incluía tanto a, por ejemplo, a Reyes Ferreira, que es un gran artista, pero sin embargo lo que incluyó fueron sus papeles de China que Ajá. utilizaba para envolver las antigüedades que vendía, ¿no?, en su tienda de antigüedades. Y gente que no se consideraba a sí mismo como un artista formal o Exacto. perteneciente a este circuito, pero que sin embargo hacían como expresiones estéticas o Sí. hasta espirituales en algún Mm. punto, en lo que sobresalían y resultaban ser personas que creaban cosas extraordinarias, ¿no? Más allá de la intención de hacerlo como un objeto artístico, no. Y creo que esta exposición que mencionas es muy importante porque sí hablan Me acordé de. ahorita de un señor que hacía como jaulas. Estaba alguien que hacía jaulas, estaba un velador que hacía como dibujos botánicos, ¿no?, de todo lo que veía en su camino a su trabajo, estaba un expresidiario que tallaba la madera, Ándale, exacto, sí, estaba sí. de estos cargadores de mercado que en sus rejas estas donde metían las verduras y lo que sea, escribía poemas u oraciones. No, O sea, qué toda buena una colección. repostera increíble que hacían esas esculturas de azúcar espectaculares, de gente que era exquisita y magnífica, ¿no?, en lo que hacían. Y creo que es una de las últimas expresiones que deja Carlos y que tiene que ver mucho con su libertad Sí, intelectual, sí. estética, y con dar un punto de vista que no se atenía a ningún canon, ni a ninguna moda, ni a ninguna necesidad, ¿no?, de pertenecer. Y que eso ha sido una de las grandes ventajas para mí y para quienes estudiarán, ¿no?, en el futuro lo que es su legado, porque nos permite tener un panorama absolutamente abierto de posibilidades, ¿no? No Sí. hay como, eh, no se constriña ninguna cuestión ni política, ni social, ni discursiva, ni de institución. Se movía libremente entre lo público y lo privado, y cualquier generación de artistas, cualquier tipo de discurso, cualquier tipo de medio que fuera necesario para poder realizar curadurías y conceptos sobre temas que le parecieran importantes o relevantes en el momento, ¿no? Hay algo Oye, que me parece muy importante que una vez me decía que hacía como bocetos de exposiciones, de curadurías, y a veces no se podían realizar, ¿no? No estaba el espacio, no se conseguía el dinero, lo que fuera. Entonces había como esta tentación de decir, oye, pero a lo mejor ahora, ¿no?, pasó el tiempo, ya hay condiciones mejores, ¿por qué no lo hacemos? O sea, claro que no, porque las cosas tienen un momento y un lugar. Y si no son en ese momento, ya no tienen sentido después. O sea, No, sí, sí después, era medio chamanesco. no, bueno, una oye, cosa impresionante. Mónica, pero ahí te quiero preguntar, ¿él qué estudió? ¿Su carrera qué fue? Porque Arquitectura, obviamente se dice, arquitectura. sí. Era arquitecto y de repente dijo, me voy a dedicar a ser curador de arte porque le interesó O esa galero, parte. o dealer, Si lo ¿qué? piensas, digo, Carlos nació en el 55, pues, ¿no? Sí, Entonces, cuando entró a la universidad, en realidad no había ninguna opción para integrarse al arte sí, más allá de ser artista plástico. Y si bien tiene por ahí en su temprana juventud algunos como ensayos, ¿no?, de algunas pinturitas, una cosa así, creo que rápidamente se da cuenta que ese no es el camino que le gusta. Y la arquitectura en ese tiempo era como la única eh, forma de acercarse de otra manera no creativa al mundo del arte. El concepto de curador, el concepto de gestor, todas estas profesionalizaciones, ¿no?, y especializaciones que tenemos ahora, pues eran inexistentes. Y la arquitectura sí le permitió a través de sus profesores, digo, tenía a Díaz Morales, pues, ¿no?, por ejemplo, eran profesores que estaban muy conscientes también de su legado con el arte y de este diálogo constante que había entre arquitectos y artistas, en el cual pues era una forma de integrarse y de conocer, ¿no?, que era el circuito. Este concepto curatorial, de hecho, yo creo que llega de manera natural, ¿no?, de experimentar con galerías comerciales al principio,
entender que no era bueno para vender y pues que había que hacer de otra manera, empezar como a representar, etc. Imagínate, en los años 80, finales, a finales de los 80, ya él representaba artistas de forma independiente, ¿no? Utilizando otras plataformas, otras galerías, como con esta idea de gestión, de representantes, sin tener nombre ni sin nada. Entonces es ahí donde empieza a generar estos discursos positivos y a generar sobre todo generaciones, pues, ¿no? Digamos, a conquistar gente que más allá de si eran exactamente de la misma edad o no, pero que tuvieran por ahí una cierta relación, sí estaban hablando de temas en común, sí estaban representando como una realidad y una actualidad que valía la pena leer en conjunto. Que creo que eso es algo que es sumamente importante, que no estamos viendo artistas aislados o como caprichos estéticos de gusto personal, sino que sí podemos ver cómo se encadenan generación tras generación que van tomando como la batuta para ir siendo quienes presentan, ¿no? Este panorama del contexto que les toca vivir, ¿no? Del tiempo y de los gozos, de las penurias, de las preocupaciones, de cualquier cosa que sean coherentes con lo que a final de cuentas se recordará de una época. Entonces sí es como muy claro ver cómo van cambiando, ¿no? Estas necesidades y cómo eso se va adaptando también a un contexto primero local, después nacional y después internacional, ¿no? Obviamente llegamos a los 90 y estamos dándonos cuenta que ya estamos hablando de un mundo globalizado. Ya no es la preocupación de nosotros mismos, ¿no? De saber quiénes somos, de entender cuál es nuestra identidad, de cómo nos generamos, cómo nos proyectamos, sino de tener conciencia que lo que sucede en el mundo no solamente nos importa, sino que importamos nosotros también, ¿no? Tenemos cosas que decir. Y entonces ahí ya hay como una ruptura muy importante en un cambio de formas de expresión, de formas de utilizar los medios, de intereses, de tabúes, ¿no? De empezar a mezclarse con una sociedad que ya no es nada más la que te corresponde a ti, sino la que se abre primero a través de este interés desde fuera hacia México y posteriormente pues con la llegada del internet que ya se vuelve algo inevitable, ¿no? Eres parte del mundo y tienes que estar al día, tienes que moverte, tienes que saber qué es lo que sucede para estar tú también vigente y empezar a integrarte en esos discursos. Oye, pero digamos, el grueso de la colección, ¿sí es de artistas de acá? Sí, son cosas... Carlos siempre tuvo muy presente que lo que quería era que Guadalajara fuera reconocida por lo que era. Un gran centro de producción artística, tanto en terrenos de artistas como tal, ¿no? Como de lenguajes artísticos, así como también de producciones y posibilidades de producciones artísticas. Algo que es muy importante es que une el mundo artesanal e industrial con el lenguaje contemporáneo del arte y genera a través no solo del taller mexicano de gobelinos, sino a través de, claro. pues, no sé, de generar pues, contacto con manufacturas de cerámica, de fibra de vidrio, en fin, de cualquier material que pudiera, de vidrio soplado, ¿no? Como aprovechando todas estas cosas que hay aquí para integrarlas a este discurso artístico. Pero justo eso hace que la mayor parte de la colección sí se base sea de artistas jaliscienses, de artistas mexicanos, pero también de artistas extranjeros que crean sus piezas en Guadalajara. O sea, sí es arte de Guadalajara, pero también es desde Guadalajara, ¿no? Son cosas que se gestan aquí, aunque después se vayan por el mundo y a lo mejor no las vemos lo que sea, pero sí son artistas que vienen y recurren a una producción que es muy rica, con una calidad muy buena y que evidentemente tiene precios mucho más bajos que en Europa, que en otras partes del mundo, y que aquí encuentran como este panorama ideal, ¿no? Para generar sus piezas y quedarse a ser parte, ¿no? De este intercambio como de ideas y a nutrir un poco también la escena local y nacional. Oye, Mónica, pero yo te quiero preguntar, ¿y tu carrera? Tú eres la más chiquita de los Ashida, ¿no?
Fíjate, nada, parece mentira, ¿verdad? No, no, por eso. Parece mentira, pero sí. No, por eso lo digo, porque sí eres la Sí. más chiquita, pero tú, ¿por dónde te fuiste como para esto que para ti debe ser también algo que te llena muy padre? O sea, hablar de un legado muy bonito de tu hermano y demás, es cómo seguiste tú ese camino. ¿Eres también arquitecto? ¿Qué? No, fíjate que no, A de ver. hecho, bueno, Carlos era el mayor y yo la menor, entonces ahí siempre hubo una relación pues absolutamente extraordinaria, pues, ¿no? Mi padre se decía que pues se enojaba porque yo a Carlos le decía papi. O sea, para Ándale. mí Carlos era esta figura, ¿no? Como mayor, era 17 años mayor que yo, entonces Ajá. realmente digamos que me adoptó de alguna manera Qué maravilla. y toda mi vida pues estuve cercana a él, ¿no? Como siguiendo qué era lo que Ajá. hacía, primero como espectador o hasta absolutamente ignorante, ¿no? De todo lo que hiciera, pero poco a poco como dándome cuenta. Y cuando llegó el momento en el que yo tuve que decidir también qué hacer como carrera profesional, pues todo me salió mal. Por suerte, todo me salió mal. De verdad, o sea, quise así como decir, bueno, pues me voy a meter a historia del arte o historia en la UDG. Pues nada, venía con los jesuitas, entonces en ese tiempo no se podía, tenía que hacer un año más de prepa para entrar. Oh. Pues obvio no. Yo dije, bueno, pues no sé, antropología en el Autónoma. No, pues que acaban de cerrar la carrera. Oh. Fui la única que se inscribió, obviamente la cerraron. No, ¿no? Entonces, a final de cuentas, me mandó mi papá a Madrid, o sea, fue así como se iban a prima, se dieron como varias cosas, y fue como de, no sabes qué hacer, pues vete allá, métete de oyente a alguna carrera y decide qué vas a hacer, ¿no? ¿Y a Entonces, pues cuál? me fui, y me metí de oyente a Historia del Arte, Historia de arte. y pues sí, estuvo muy padre, pero la verdad es que, digo, hay por ahí un divorcio, hay cosas macabras y oscuras, son otras vidas, ¿no? Como todas las familias. Sí, son cosas que más vale no tener presentes. Pero lo que sí me di cuenta es que lo que tenía que hacer era trabajar, pues, ¿no? Y estar cerca de Carlos. Y eso fue lo que pasó. Yo ni siquiera tengo una licenciatura. Entré a varias cosas, nunca terminé nada. Y pues el estar con él fue lo que me hizo como entender que esto era realmente lo que me gustaba. Me gusta mucho, me gusta hacer exposiciones, me encanta traducir a un lenguaje visual, ¿no? Ideas o inquietudes. Me gusta hablar con los artistas y entender qué es lo que necesitan para producir sus piezas, ¿no? Como para entender Se me cómo hace una poder... gran carrera eso, ¿eh? O sea, Es una cosa bueno, maravillosa. ¿qué no tú estás ahorita o estabas dirigiendo un espacio, o sea, el ex convento o algo así? Estuve en el sexenio pasado, viví 8 años en la Ciudad de México y allá estuve en muchísimos lugares y me trajo de regreso Miriam Bachir cuando fue secretaria de Cultura. Sí. Me Ajá. invitó a ser coordinadora de artes plásticas. Ah. Entonces, sí, estaba ahí en el ex convento, todo el mundo creía que yo dirigía el ex convento, pero no tiene dirección el ex convento. Ah. Nomás me hacían pleitos ahí medio raros. No, si les contara, se mueren de la risa. La grilla del mundillo del arte. Cállate la boca, hasta quería tomar un día cansé, no, cosas así tremendas, Órale. muy divertidas, de mucho aprendizaje, ahorita muy divertidas en su momento. No tanto, claro. Pero bueno, coincidió también con la muerte de Carlos, entonces al año 3 muere Carlos, entonces para mí la verdad es que no puedo evitarlo, no, fue una cosa realmente terrible. Sí. La verdad es que la muerte de Carlos fue algo pues que me quitó casi toda la ilusión, ¿no? Por esto. Y pues sí necesité como alejarme un poco de la institución pública, ¿no? Como de estar en contacto con los artistas y con todo. Y fue justamente cuando, pues hablando con él, ¿no? Al final, como de tratar de entender justamente su colección, como su legado, pues tomé la decisión de dedicarme a estudiar, a interpretar, a tratar de darle como un poco de orden a este legado que dejó, que pues ya llevo 7 años, creo, en 7 esto, años. no termino y no termino. Estudiando el acervo este. Es que es una cosa tremenda, porque de verdad no es una línea recta.
es una línea como una raíz, digamos, ¿no? Un tronco sí que sigue adelante, pero tiene un montón de ramificaciones, porque hay una cosa que sí me interesa como que particularmente que quede claro en esta exposición, no sé si lo voy a lograr o no, pero aquí en Guadalajara, revisando como el archivo, ¿no? Y las notas de periódico y todo, me doy cuenta que algo que siempre se le reprochó a Carlos es que era como conceptual y contemporáneo a priori, ¿no? Sí. Que no le gustaba nada más que lo conceptual y bla, bla. Y esa es una gran estupidez, porque es leerlo en uno de sus, en una pequeña arista, ¿no? De lo que Sí, claro que sí era su interés, claro que sí le gustaba, claro que sí lo entendía, lo trabajaba, pero eso era parte de muchas otras intereses y facetas. Entonces, algo que quiero que sí se vea es como la iba a decir complejidad de lo que era su visión. No es una visión única o particular, es una visión periférica y contextual. Entonces, podía fácilmente moverse desde los grandes maestros o el arte prehispánico o el Exacto. cine o la poesía o la Sí, arquitectura, abarcaba mucho, sí. hasta cualquier artista que estuviera en ese momento, ¿no? Experimentando con alguna cosa. Sí. Entonces, eso realmente es complejísimo, porque la cantidad de artistas con los que trabajó es enorme. O sea, parecería aquí, si uno lee los comentarios, parecería que fueron 5 personas o 5 artistas con los que trabajó ya en toda su vida. Y conforme vas viendo, te das cuenta que una persona te lleva otras 5 y ese 5 te llevan otras 5. Y Increíble. ahí se va desenrollando, desenrollando, desenrollando. Y pues no acabas, ¿no? Estuvo en Oaxaca, estuvo en la Ciudad de México, estuvo en Tijuana. Es decir, se movió por muchos lugares y en todos los lugares siempre seguía en contacto con artistas y siempre buscaba, ¿no? Como presentar esas nuevas lecturas sobre lo que sucedía en eso. Entonces, sí es una labor titánica. No, ya me imagino. O sea, si te pones ahorita, digo, sé que está incompleto, como sea, que es como te venga a Sí. la cabeza, pero si empiezas a enumerar a artistas que van a estar ahí representados en la expo. No, pues mira, así como estoy tratando de visualizar las salas, por Sí, eso sí, sí, volteo para sí. allá, para ver si me acuerdo. Pues empezamos con Tamayo, con Torreblanca, está Geritz, está Maricruz de Paz, Soriano, Chucho Reyes, los hermanos Castro Leñero, está obviamente Venegas, que es alguien que durante toda su vida, ¿no? Sí, Fue un ¿verdad? artista Sí. que, Ese gran maestro, ¿no? Mames. no, y que siguió por todo. Está David Sher, que tanto admiras, Ut, que lo yo sé. soy fan. Y está David Sher, está Fabrice Iber, está Jason Fox, está Abraham Cruz Villegas, Pablo Vargas Lugo, No, 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 Eduardo bueno. Avaroa, Thomas Glassford, Francis Sali, Gonzalo Lebrija, Fernando Palomar, Manuel Tobar, Joaquín Segura. Es decir, son un montón. Y nomás porque no me dieron la otra ala, si no, serían más. Okay. Francamente, voy a decir en este momento que creo que quedó corta la exposición. Pero, Oye, a ver, pero, oye, eso te quiero a preguntar. ver. Quedó corta porque es el Cabañas, pero la de Ciudad de México, ¿va a ser más grande o es? No, va a ser más Ah, o menos, porque ya ah, lo que sí es que evidentemente va a ser distinta, porque las salas del Cabañas tienen esta condición como sí, apacitada. sí, son Ah, pasillos. sí, sí, Son sí. pasillos, pasillos, pasillos. Entonces sí es como una visita lineal, pues, ¿no? Como que sí te va llevando a través del tiempo. El MAM, sin embargo, son salas circulares. Entonces ahí va a ser un malabar para, pues, como ir llevando, ¿no? El recorrido y como tener un cierto sentido dentro de salas que tenemos que cortar de una u otra manera para que no sea esta cosa de que ves todo y ya se acabó, sino ir llevando poco a poco al espectador. Entonces sí va a cambiar, va a ser distinta, a pesar de que es una itinerancia, pues sí va a ser diferente como se lea aquí a como se vea en Ya. la ciudad. Pues vale la pena ver las dos. ¿Alguien te está apoyando con textos o algo así? O... Yo quería, pero no. Entonces, pues ni modo, se aburren y se abuelan porque van a tener que leer lo que yo escribí. Órale, órale. Ah, muy bien, muy bien, muy Órale. bien. Pues es que eso debe ser, Mónica, porque Sí, de alguna manera la persona que estaba más cercana a él y estás haciendo un legado, pues es que tú lo conoces más que nadie y es interesantísimo. Ahora sí que este sábado empieza nomás para ponerlo con los sí. choreros. ¿Empieza a qué hora y cuál es hay un precio por entrar?
El sábado 17 a la 1 es la inauguración oficial, entonces si vienen como en el horario de la inauguración, pueden decir en la taquilla que vienen a la inauguración y es entrada gratuita, les dan un boletito de cortesía y pueden entrar. A mí me ha pasado que luego llego tarde y ya, ya no es el horario, pero creo que es como de 1 a 3, ¿no? Algo así, más o menos, que están invitadísimos a venir para que habrá protocolo y habrá que hablar. Oye, porque luego queremos con la Chora TV, o sea, también tenemos cámara de video, entonces vamos un día y nos haces un tour. Y para que se vean las imágenes, sí. que vean las piezas, ¿no? Para que puedan entender un poquito. Estaría buenísimo eso. Porque sí hay muchas cosas distintas, ¿eh? De verdad se van a sorprender. Oye, ¿hay crepelín? ¿Hay algún crepelín? Crepelín, claro. Claro que hay crepelín también. Pero es muy divertido porque van a sentirse como muy cómodos al principio, porque es mucha plástica, ¿no? Son cosas hermosas. Ajá. Muy, pues, de cosas que queremos ver, ¿no? Y que conocemos. Clásicamente estéticas. Exacto, poco a poco se va a ir torciendo el asunto. ¡Ya! Qué bien, porque mira, muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver una exposición que sea exactamente eso, el legado de alguien que hizo una colección interesante de tantos artistas tan interesantes de diferentes épocas, de diferentes estilos, y que eso lo hace mucho más interesante a un solo, vamos a hacer algo de un pintor o de un solo artista, que ve la evolución, pero básicamente es lo mismo. Aquí estamos viendo tantos universos que yo digo, va a estar padrísimo. Sí tiene, nunca lo pensé como tal, pero creo que sí tiene una cierta vocación pedagógica de alguna manera. Ok. O sea, sí hay como esta idea de que sea un recorrido en donde vayas conociendo, no a profundidad, por supuesto, por cuestiones de limitación de espacio, de tiempo, lo que quieran, pero sí como ir viendo la evolución, ¿no? O sea, sí hay cierta cronología. O sea, sí se va a poder. Algo que también es importante es que no son núcleos cortados, ¿no? Como que luego cuando volteamos a ver la historia del arte pareciera que hablamos siempre de rupturas, de cosas que se terminan y que tiene que empezar algo nuevo. Y creo que aquí es bastante claro que eso no es cierto. Toda la historia del arte es un camino continuo, ¿no? Son eslabones que se unen y se unen y se unen, y que al final de cuentas todo tiene relación. O sea, si volteas hacia atrás puedes darte cuenta de dónde vienes, ¿no? ¿Por qué llegamos a donde llegamos? ¿Por qué se habla de lo que se habla? ¿Por qué tenemos ciertas tendencias? Porque no estamos inventando absolutamente nada, no somos consecuencia de muchas cosas, y esa es una gran cosa, es decir, es una gran virtud y es un privilegio, ¿no? Venir de una tradición artística súper rica, que después se enriquece todavía más con todo lo que llega, ¿no? De fuera y se nutre y genera nuevos discursos y nuevas posibilidades. Entonces, es un camino continuo, no son núcleos separados, sino, según yo, sí se puede ver que es un camino. No, suena muy bien. Yo sí quiero ir. Vamos a ver. No, pues espero que sí, vengan, por favor. Sí. Bueno, es que lo vamos a hacer, te digo, con la Chora TV, porque básicamente tú nos vas a guiar, nos vas a platicar todo eso. Eso está súper padre, porque de alguna manera siento yo que el Cabañas tiene esa posibilidad de que todos podemos ir. Es que mi pregunta iba, a lo mejor no me quedó claro a mí, no sé si a los demás, pero cualquier día de la semana, esto, mientras esté en el Cabañas, ¿la entrada cuesta o es libre? Nomás de 1 a 3. Es del día de la inauguración, es cuando hay como este acceso gratuito, pero ya a partir del día siguiente, supongo, es un acceso que tiene un costo el boleto. La verdad es que no sé exactamente cuánto cuesta, pero sí tiene un costo el boleto, y hay que tomar en cuenta que el lunes está cerrado. Sí. Y creo que el martes es un día libre, de que sí hay acceso libre. Hay un día a la semana, chequen en la página de Cabañas. O sea que entrada libre. Hay un día a la semana que es entrada libre. No me acuerdo si es el martes, que creo que sí, pero todos los demás días tiene costo. Vayan, se van a aventar un buen viaje. Creo que suena que está muy bien eso. Pues, oye, perdón, es que ahorita me estoy acordando, es que con Carlos hay miles de historias ahí metidas por todas las cosas en las que se metió. O sea, pero a ver, es que yo le tengo especial cariño a una expo que ya, corrígeme, pero que según yo fue una especie como de fina broma. O sea, cuando estaba toda esta discusión entre los avant-garde y los tradicionales, que él no me acuerdo qué museo estaba dirigiendo. El Museo de las Artes. El Museo de las Artes,
que había muchísima presión porque decían que no estaba abriendo su criterio y que nomás estaba en la pura onda que le interesaba, que eran pues en ese momento más avant-garde, digamos. O sea, y entonces él dijo, ok, entonces vamos el que venga y se apunte, expone. O sea, nomás le daban una medida y ahí Sí, se era tenía un que metro poner. de ancho y que fuera una técnica pictórica. Eso también era importante. ¿no? No se permitían otro tipo de cosas, sino tenía que ser una técnica pictórica de no más de 1 metro de ancho y cualquier persona que llegara se iba colgando su obra en el orden en que fueran llegando. Sí, fue Se me hizo buenísimo eso. O sea, es una de las cosas más extraordinarias que me tocó vivir, porque me tocó vivirlo. La exposición se llamó Suma Pictórica. Y es un ejercicio en realidad que él retoma de un curador de Los Ángeles o neoyorquino, híjole, se me fue ahorita el nombre, pero que hizo una exposición que eran 90 minutos de exposición. Entonces, a cualquier persona que llegara a su galería le daban 90 minutos de espacio y se quitaba y luego quien llegara... una expo hermana. Exacto, es una expo hermana de los 60, ¿sabes? Una cosa así. Pero justo creo que lo quiso hacer como una especie de respuesta. Sé que muchos lo tomaron a broma, pero no era en broma, era realmente en serio. O sea, sí era un ejercicio de decir, a ver, ¿no? Evidentemente en el momento en que estás en una institución pública y tú estás a cargo, una de tus principales obligaciones es generarle una personalidad, una identidad y una línea. Una línea, sí, claro. Debe de haber un proyecto para ese espacio, para que se desarrolle. Y eso es algo que cuesta mucho trabajo, como en general entenderlo, porque eso quiere decir que hay selección. Entonces sí es una línea que marcas y que no es abierta a todo. Pero justamente era como si tanto les molesta que yo dicte la línea, pues ahora no existe, ¿no? Ninguna restricción. Yo recuerdo que me parecía terrible esa idea, o sea, me parecía así como de no puede ser, qué cosa espantosa, y su respuesta fue ponerme a la entrada del museo a recibir todas las piezas, o sea, tenía yo que todas las piezas. ¿No te gusta? Pues ahora verás. Y francamente sí, o sea, al final de cuentas lo entiendes, pues, ¿no? Fue como una catarsis colectiva, o sea, había un sentimiento de comunidad y de alegría y de apropiarse de un espacio que normalmente, aunque no fuera Carlos el director, el 90% de las personas que llevan sus cuadros nunca habían entrado, ni con él ni con nadie, ¿no? Como con esta limitante de la institución, ¿no? El museo, el templo del arte. Y ahí era de todos tienen acceso, porque si vamos a hacerlo público en el sentido estricto de lo que están queriendo que sea, pues las puertas se abren de par en par. Y bueno, ya se bajaba la cantidad de gente que estuvo, pues, ¿no? En la inauguración. O sea, no me acuerdo si esto coincidió con una serie como de debates públicos. No me acuerdo si era... Lo que pasa es que previo a eso, ese es chisme. No, no es cierto, ya no es chisme porque ya pasó hace como 30 años. ¿no? Chisme pero, caliente, amigos. Exacto, caliente de periódico impreso. O sea, imagínate nada más. Sí, claro. En ese tiempo creo que era el periódico Público, si mal no me equivoco. Pero Samuel Melendres, un pintor local que goza de bastante prestigio, ¿no? Digo, es muy querido en la escena. Sacó un desplegado en el periódico que se hizo llamar su manifiesto en contra de lo que se exponía en el Museo de las Artes. No lo decía abiertamente, pero obviamente hablaba, ¿no? De una tradición tapatía o jalisciense que se remitía a la pintura y a los grandes maestros y que pues en ese momento era un desastre porque pues no había a los amantes del óleo y la madera y la travertina y las tachuelas pues, estaban fuera, ¿no? Como de todo ese discurso. Y gracias a que él escribió ese desplegado, se empezó a generar como una bola de nieve muy divertida. Ok. Escribía en el periódico a favor y en contra, ¿no? Había quien decía, no, no es cierto, está increíble. Otros de, claro que sí, tienes toda la razón. Y eso se hizo grande, 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 hasta que un día Carlos todos los días compraba los periódicos para leer qué era lo que sucedía todos los días. Y estábamos siguiendo particularmente, ¿no? ese tema, hasta que un momento dijo, bueno, pues es que todo el mundo habla, obviamente de mí, ¿no? De lo que estoy haciendo, pero nadie me pregunta a mí nada. Nadie
se toma la molestia de saber qué es lo que estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo. Y entonces se pidió a la UDG que se convocara a una mesa de debate público para justamente ventilar como estas inquietudes y que se pudiera contestar, ¿no? Abiertamente. Y fue algo fabuloso, porque no sé si lo recuerdan, en la mesa estaba Paco Barreda, estaba Benito Zamora, estaba Doñán, estaba David Birx, estaba Samuel, por supuesto. Invitamos a Gabriel Curi. Gabriel Curi, que nos tiró bien buena onda ahí, Trino. Sí. Es que Gabriel era como justo el prototipo exacto de lo que odiaban, pues, ¿no? O sea, este artista haciendo cosas incomprensibles, no tan accesibles. Sí. Oye, Mónica, pero es que ahorita me estoy dando cuenta que el tiempo, es decir... Ya se hizo de noche, ¿verdad? Sí, no, pero hablo del tiempo en el que todos discutían un periódico y estábamos ahí. Ahorita yo creo que esa misma historia podría ser en las redes. Yo lo que la pregunta es para ti, es decir, ¿tú cómo ves esta ciudad? ¿Cómo ha evolucionado en ese sentido de las personas? Seguimos siendo esos mochos tapatíos ochenteros, muy panistas, que el arte para nosotros sigue siendo exponer un cuadrito y no hay más que eso porque así estamos de cerrados, o ya evolucionamos como una ciudad más cosmopolita porque ya empezaron a venir gentes de fuera. No sé cómo lo veas. Pues es que en realidad siempre ha sido así, o sea, las dos cosas, las dos caras que presentan siempre han sido iguales, es decir, estamos hablando de este manifiesto, ¿no? Y esta cosa que fue fabulosa porque si bien era en periódico se convirtió en algo presencial y creo que la gran maravilla que sucedió ahí es que se escucharon facciones distintas. No que llegaran a un acuerdo, no que se supiera quién era mejor, quién era peor, eso no importaba, sino hubo un diálogo en el cual se escuchaban y se conocían, ¿no? Tal vez yo no sabía qué hacía Gis, pero en ese momento lo oí, entonces dije, mira, pues está haciendo algo que yo no sabía, ¿no? O a lo mejor tenemos cosas en común más allá de lo que creíamos que era esto. Y creo que eso es algo que desgraciadamente se perdió como esa enseñanza en el terreno de que sucedía en el momento y ya, ¿no? Si buscas un registro de eso, pues no existe, ¿no? Los periódicos ya nadie los ve, no hay que ir a dónde. Entonces como que no quedó como esa enseñanza, digamos, que creo que es normal, ¿no? Porque todo es cíclico, es decir, seguimos dando vueltas a lo mismo. Y a pesar de que cada generación parece que, otra vez dicen, ¿no? Guadalajara, ahora sí, la capital mundial del arte, viene la feria, viene no sé qué, viene material. Pues sí, pero nosotros tuvimos Expoarte, que fue la primera feria de arte contemporáneo en América Latina. Sí. Perdón, pero no es una novedad, pues, ¿no? Y digo, yo sigo sigo sintiendo, o incluso como un poco más como de efervescencia de muchos diferentes tipos de artistas fundando espacios independientes o galerías por acá, y como que sí hay movimiento, ¿no? Hay movimiento, pero yo soy de la idea que siempre ha habido movimiento. El punto es que también hay muchísima apatía, pues, ¿no? Entonces estamos como siempre divididos en esa cosa de, parece que no pasa nada, pero al mismo tiempo pasan muchísimas cosas, ¿no? Aquí somos cuna de artistas que tienen mucha iniciativa, digo, colectivos, espacios independientes. Sí. Creo que lo que tiene maravilloso Guadalajara es que no necesita de la institución pública para ser validada. O sea, los artistas saben que pueden ellos mismos generar sus espacios, generar sus funciones, generar su mercado, moverse, ir y venir, y funciona, pues, ¿no? Sí. Ya después, si viene la institución pública, qué maravilla, pero si no viene, pues no pasa nada, ¿no? Sigues adelante. Es eso que tenemos aquí en Guadalajara, somos estos de que damos un golpe, y eso que hablabas, por ejemplo, de Expoarte, de que estuvo en los 90s, digamos, eso que fue muy interesante, pero no tenemos una continuidad, son como golpes de un momento y luego de repente volvemos otra vez para atrás, como un cangrejito, y ahí vamos para adelante y luego para atrás. Claro, vamos ganando luego espacios, o se van ganando espacios en el que la gente va abriendo más su mentalidad, o las nuevas generaciones vienen con esta mentalidad, pero qué difícil ha sido para Carlos luchar en ese momento con todas estas cosas ¿no? Porque el periódico era, realmente si lo leías ahí, es como ahorita en las redes, pero
pero el periódico era algo que le quitaba el sueño, yo creo, a Carlos, de que, puta, ya están hablando otra vez de que ya invité a no sé quién y todo el mundo está en contra y la chingada, ¿no? Sí se siente feo, puedes hacer como que no pasa nada y que, porque sí se necesita, ¿no? Evidentemente se necesita una contraparte. O sea, si estás hablando solo y todo el mundo te da por tu lado, pues no pasa nada en realidad. Realmente es muy padre que exista una contraparte que te esté fregando, pues, ¿no? Que haya ahí como ese atizarte. Y eso es de alguna manera una forma de estimular, ¿no? El diálogo, claro, y que se aprenda algo, ¿no? De las cosas. Pero, pues sí se siente feo. Sí, claro, eso debe ser muy, digo, eso obviamente es como el contexto que hay en esta exposición de Carlos, este legado que dejó, que pues además de ser un coleccionista, él estuvo remando muchísimo contracorriente a pesar de todo lo que podía haber estado en contra y salió siempre, pues, yo siempre lo recordamos como el que, el coleccionista, el personaje, el curador, que traía las cosas más interesantes y querías, ¿quién la cura? ¿Quién está? Que es Carlos Ashida. Sí. Vamos, porque siempre va a haber algo que va a causar polémica, siempre va a haber algo que va a interesar, porque eso es lo que se queda uno con esa idea de Carlos, ¿no? Claro, es que en realidad hay que considerar que sí era un visionario, es decir, creo que sí tenía algo que no se estudia y que es una visión muy aguda, muy certera y que sí se adelantaba a su época. Eso es indudable. Y eso es una cosa maravillosa, ¿no? Y que te llena de satisfacciones, pero que también te enfrenta a que no necesariamente es bien recibido o entendido en su momento, ¿no? Sino que hay que darle su tiempo, hay que dejar que pase y que pues se vaya digiriendo poco a poco, pero sí, pues creo que es una ventaja, realmente sí es un privilegio que hayamos tenido todas esas cosas que sucedieron aquí y los invito porque creo que hasta nostálgicamente va a ser muy divertido volver a encontrarse. Se va a poner muy bien. Cosas, sí, ¿no? Con ciertos personajes, con ciertas piezas, con ciertos eventos, ¿no? ¿Hay fotografías por ahí? O sea, sí, va a haber archivo también, hay video, hay... No, pues qué maravilla y muchas felicidades, pues ahí nos vemos y luego llega la Chora TV. Ya casi ni nos vemos, mira, ya casi. Está bien padre porque empezamos contigo de día y ahora es de noche. Espero que puedas salir del Cabañas, si no está muy oscuro allá. No, de que sales, de seguro, pero qué padre tenerte, Mónica. A mí me da pendiente un poquito que sí te vayan a dejar encerrada. Creo que ya estamos... Si ven una sombra furtiva atrás, a lo mejor es uno de los espíritus que viven por aquí. Claro. Por ahí va a estar señor Orozco, por ahí va a estar Tamayo. No me voy a quedar. Sí. Una de las cosas que además son muy, muy interesantes es que tengamos otra vez en Guadalajara en estos tiempos de verano, que además todo el mundo lo que queremos es salir por el pinche calorón y demás. Sí. Ir al Cabaña es súper fresco, te vas al centro... es interesantísimo. Al Mascucia a tomar una chelita. Uy, yo quiero ir al Mascucia. Sí, me llegó el pitazo de que al Mascucia después. Sí. El sábado. No puede ser. El sábado sí, creo que hay carne en su jugo a partir de las 2 de la tarde. Va a haber birria, tacos de birria. Bueno, más les digo eso, Qué maravilla. Chelita y taquitos de birria. Uy. Será un placer. Sí. Y allá nos vemos y la plática sigue. Y el compromiso también, si quieren venir a que hagamos el recorrido de la exposición con muchísimo gusto. Eso es seguro, te vamos a contactar para ir con cámaras y micrófonos, nos vamos a llevar al señor Paco Navarrete también, para ver y platicar y más bien que nos hagas tú de guía de todo esto para hablar otra vez un poco de Carlos, pero también de todo su legado y todas estas obras tan interesantes. Van a salir muchas anécdotas padres, nos vamos a divertir mucho. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes y acá los espero el sábado. Sábado, ya saben, choreros, en el Cabañas, este sábado, o sea, pasado mañana, sábado, que es día... 17. Sábado 17 de junio. Sí, ahí está. Lo están viendo los que están viendo YouTube ahorita. Ahí está. Revisiones del legado de Carlos Ashida, 1955-2015, en el Museo Cabañas. La exposición se llama Toda sangre llega al lugar de su quietud. Señor Pelón, pues... Muchas gracias.
Gracias, Muchas Mónica. Choreros, Gracias, la mano los Nomás la manita. la ya ven manita que estamos se ve. ahorita en Guadalajara donde va a ser la expo, pero que luego se va a la Ciudad de México, ¿eh? Sí, sí. Pero, Ahí- mira, aquí estoy. Sí, ya les avisaremos con tiempo para también eso. Y muchísimas gracias, Mónica. Gracias a la producción, al Muchas señor gracias a Gabo ustedes. Casillas, al señor Guara. Gracias. Y choreros. Saquen ¿qué- sus qué- cuadernos. Sí, va a haber examen, ¿verdad, Pelón? Sí, señor. Vámonos.